La oración es el método de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Primera de Timoteo 2:8. La necesidad de orar siempre. Lucas 18:1. Orando en todo tiempo, con toda oración. Efesios 6:18. La oración no es nuestro mensaje, es el método de Dios para el mensaje. Todas las cosas pueden lograrse por medio de la oración. Yo ni siquiera leí el libro de Hechos en el seminario, porque siempre consideré que se trataba solo de un documento histórico, pero más tarde, cuando lo leí a profundidad, se convirtió en un libro nuevo para mí. Descubrí que el método del Espíritu de Dios allí era el método de la oración y empecé a orar por un despertar espiritual. En ese tiempo comencé a leer todo lo que pude encontrar de Charles Finney y descubrí que sus avivamientos se iniciaron con la oración y que el espíritu de oración es el espíritu de avivamiento. Luego, cuando conocí a un viejo predicador metodista laico, supe a través de él que los primeros avivamientos norteamericanos tuvieron como fundamento la oración. Noches de oración, de todo tipo de oración. Los evangelistas predicaban sobre este tema. Y como en el libro de Hechos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que llegué a tener una visión de la oración, no una visión con imágenes, sino una visión interior. Sentí que si Dios iba a concedernos un avivamiento, sería por medio de la oración. La oración no es solo una buena idea, es el plan divino. Nuestra generación aún necesita ver a la oración como un ministerio y aceptar lo que dice Dios en su palabra sobre este asunto. Dios no obra meramente antes o después de la oración. Es mientras nosotros oramos que Él obra. Si tan solo pudiéramos verle. Nosotros generalmente pensamos, oremos y luego hagamos el trabajo. Pero la oración es nuestro verdadero trabajo. Con frecuencia pensamos en la oración como un prefijo o un sufijo de cualquier etapa del trabajo. Pero la obra de Dios se forja a medida que oramos y mientras oramos. Creer la palabra de Dios en este punto revoluciona la vida de un ministro o de cualquier cristiano, porque va a realizar sus obras a través de la oración. Verá que Dios siempre obra desde su trono debido a la intercesión. No es solo su intercesión, sino también la nuestra, porque por su Espíritu, Él no solo ora por nosotros, sino a través de nosotros. Él nos da su propia y grandiosa oración, la cual es ciertamente la oración verdadera. No solo tenemos que imitar su oración, sino entrar en ella, recibirla y dejarla entrar en nosotros. Así es como intervenimos en sus obras. Llegamos a ser obreros junto con Dios y aprendemos a abandonar nuestras propias obras. De esta manera aprendemos a trabajar con Él, en lugar de trabajar para Él, a ser hijos y ya no más esclavos. Entonces, después de orar, caminamos junto al Señor Jesús en las obras que Él ha realizado en respuesta a la oración. La oración es nuestro verdadero trabajo. Generalmente el trabajo es pesado. Aún trabajar para el Señor es una carga, pero trabajar con Él es un deleite. En su reino son aquellos a quienes Él ministra, quienes pueden ministrar a otros. Los conquistados conquistan y los seguidores de Cristo dirigen a otros, dijo Armin Geswein. Dios no hace nada que no sea a través de la oración y con ella hace cualquier cosa, dijo John Wesley. Con cada gran mover de Dios puede ser rastreado hasta una persona de rodillas. Dwight L. Moody. La Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos, YMCA por sus siglas en inglés, puede trazarse hacia la figura de rodillas de un hombre muy joven, George Williams, quien creyó que por medio de la oración él podría influenciar a sus compañeros en el gran establecimiento de venta de ropa donde trabajaba.
Las condiciones entre los jóvenes empleados eran terriblemente malas, pero él los ganó uno por uno. Este es su propio relato de cómo lo hizo. Por haberme acercado al Señor, yo era capaz de suplicar. Creo que Él me dará A y 3 nombres de trabajadores del mismo negocio. Oh Señor, ahora desciende y permíteme suplicarte hasta que yo prevalezca. Al final del año eran 9, y en pocos años el establecimiento completo había sentido el impacto de ese joven campesino que se había atrevido a desafiar la maldad en Londres y ganó para Cristo a muchos cautivos de Satanás. La oración es el método de Dios.